Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y estas palabras nos hablan, nos enseñan acerca de la perspectiva humana, de nuestra perspectiva y de la perspectiva divina, frente a ciertas situaciones que surgen en la vida, ciertas situaciones que van surgiendo en nuestro caminar en la vida, en nuestro caminar en la obra del Señor. Van surgiendo diferentes situaciones. Vivimos diversas situaciones, tenemos diversas experiencias en nuestra vida que muchas de ellas no quisiéramos vivir y que muchas de ellas impiden que nosotros podamos avanzar. Muchas de estas situaciones nos dejan estancados muchas veces en nuestro caminar, no tan solamente en lo cotidiano. Muchas veces aquellas situaciones pueden ser enfermedades que quizás obviamente debilitan nuestras fuerzas, nos impiden seguir más adelante, pero muchas veces hay situaciones espirituales también que nos frenan y nos impiden poder seguir adelante. Hay muchas situaciones que nosotros vivimos en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. Y como les decía, existen estas dos perspectivas o estas dos posiciones, la perspectiva humana frente a esta situación, en nuestra posición que nosotros que tomamos frente a estas situaciones, y también la perspectiva divina frente a estas situaciones. Y aquí el apóstol Pablo está también en una situación quizás compleja para él, porque él dice que él tiene un aguijón en su carne. Muchos dicen que este aguijón era una enfermedad que el apóstol Pablo poseía y que él ruega al Señor que él quite ese aguijón que hay en él. Quizás esta enfermedad, esta posible enfermedad, estaba impidiendo que él pudiese desempeñarse de mejor forma en su obra misionera. Quizás esta enfermedad le estaba limitando en ciertas áreas de su vida. Y por eso el apóstol Pablo, él en su posición, frente a esta dificultad que estaba viviendo, él pide al Señor que él quite aquel aguijón, que quite aquel impedimento que estaba impidiendo que él pudiese seguir adelante. Entonces, la respuesta que el Señor le da es totalmente distinta a lo que quizás el apóstol Pablo estaba esperando, porque el apóstol Pablo estaba pidiendo que Dios quitara aquel aguijón, pero la respuesta del Señor es otra, y Él le dice, bástate de mi gracia. En relación a la petición del apóstol Pablo, que él quería que quitara aquel aguijón, aquella enfermedad, el Señor le dice que la respuesta a su petición es que su gracia es suficiente, que su gracia es la que basta. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en las debilidades. Entonces aquí el Señor da a entender al apóstol Pablo que ese aguijón, ese impedimento que había en él, esa dificultad que estaba enfrentando el apóstol Pablo, ese aguijón que había en su carne, no era un impedimento mayor para que Dios obrara en su vida. O sea que lo que el apóstol Pablo quizás estaba enfrentando, aquellas limitaciones que estaba teniendo por este aguijón, no eran de mayor importancia, porque el Señor, a través de aquel aguijón, de aquella dificultad que el apóstol Pablo estaba enfrentando, Dios iba a perfeccionar su poder en aquella debilidad, en aquel aguijón que el apóstol Pablo estaba sufriendo, y que el apóstol Pablo había pedido múltiples veces. 3 veces él dice que le pidió al Señor, pero el Señor
le dio a entender esta gran verdad, que la gracia de Dios era suficiente y que Dios se iba a perfeccionar en aquella debilidad que el apóstol Pablo pensaba que era, claro, un impedimento para poder seguir adelante. Pero desde la perspectiva divina, era una herramienta para poder perfeccionar su poder en el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar a esta situación como el apóstol Pablo. Cuando muchas veces vamos a tener que vivir momentos difíciles en nuestra vida, vamos a tener que sufrir, como dice el apóstol Pablo, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Vamos a sufrir dolor, vamos a tener que sufrir muchas veces en nuestra vida. Y obviamente nuestra reacción será poder pedirle al Señor que obre a favor de cada uno de nosotros, que quita aquella enfermedad que impida el sufrimiento, que quite el dolor, que quite la persecución, que quite la angustia de nuestra vida para poder seguir adelante, para poder servir mejor, para poder desarrollarnos de mejor forma, tanto en nuestra vida natural, podríamos decir, como también en lo espiritual, en la obra del Señor. Pero muchas veces la respuesta de Dios va a ser totalmente distinta a la que nosotros queremos oír o queremos tener. Quizás la respuesta que el Señor nos va a dar no va a ser la sanidad que nosotros esperamos, no va a ser la intervención divina a nuestra necesidad, a nuestro problema, sino que va a ser que nosotros vivamos aquella situación, pasemos por aquellas pruebas, por aquellas dificultades, por aquellas necesidades y debilidades de nuestra vida, porque el poder de Dios se va a perfeccionar en aquella debilidad, en aquella limitación que nosotros estamos enfrentando, aquella limitación que está impidiendo que nosotros podamos seguir adelante. Muchas veces nuestra perspectiva, desde nuestra perspectiva nosotros queremos que Dios obre a nuestro favor, pero desde la perspectiva divina muchas veces es necesario que pasemos por todas aquellas necesidades, aquellas debilidades, porque Dios va a perfeccionar su poder en aquella limitación que hay en nuestra vida. Dios va a perfeccionar su poder, Dios nos va a fortalecer en aquella debilidad. Dios va a tomar nuestras limitaciones, Dios va a tomar aquellas debilidades que hay en nosotros y Dios se va a fortalecer en aquello. Por eso es necesario que nosotros cada día podamos entender más cómo Dios actúa, entender más cómo Dios piensa, entender más cómo Dios trabaja, cómo Dios obra, para que nosotros podamos entender que muchas veces las debilidades que hay en nosotros no son un impedimento para poder seguir adelante, para que la obra de Dios siga y se expanda y se desarrolle, sino que muchas veces esas debilidades van a ser la herramienta precisa, perfecta, para que Dios se perfeccione en nosotros y nosotros podamos conocer más de Dios, podamos conocer áreas de Dios o podamos madurar nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. Cada vez que nosotros vamos madurando, cada vez que nosotros vamos viviendo experiencias con el Señor, ya sean experiencias que nos llenen de gozo, de alegría, o experiencias que nos traigan dolor, aflicción o dificultad a nuestra vida, todas aquellas experiencias nos van a hacer madurar espiritualmente y nos van a hacer conocer a Dios de una forma distinta. Vamos a conocer áreas, facetas de la vida, de la naturaleza de Dios que antes no conocíamos, y el poder de Dios se va a glorificar en nosotros, el poder de Dios se va a manifestar en nosotros, el poder de Dios se va a perfeccionar en nosotros. Hay una historia en los evangelios cuando los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento y le preguntan al Señor: ¿por qué este hombre nació así? ¿Por qué sus padres pecaron para que él naciera así? ¿Por qué hay diversas situaciones que a pesar de que no queremos que sucedan, suceden? ¿Por qué este hombre nació ciego de nacimiento? El Señor le dice: porque esa situación era para que el poder de Dios se glorificara en esa vida, para que el poder de Dios se manifestara en aquella persona. Entonces hay muchas situaciones que en nuestra vida parecen ser que no corresponden a la voluntad de Dios y que no nos benefician obviamente a nosotros, pero muchas veces son necesarias para que el poder de Dios se glorifique, para que el poder de Dios se manifieste. ¿Por qué Jesús no fue a sanar a su amigo Lázaro cuando aún él vivía? ¿Por qué esperó a que él muriera
qué esperó a que su familia sufriera? A que sus amigos sufrieran. ¿Por qué hizo esperar tanto tiempo? Por ahí vemos también vemos que el propósito era para que la gloria de Dios se manifestara en aquella necesidad, en aquella angustia, en aquel dolor, en aquella situación compleja. Por eso es necesario que nosotros podamos cada día confiar en la voluntad de Dios y ver cómo Dios ve, ver con los ojos del Espíritu, oír con los oídos del Espíritu, ver más allá de lo que nuestra vista natural puede ver, más allá de lo que la situación compleja nos está presentando en el momento, ver más allá de la enfermedad, ver más allá de la dificultad, ver más allá del problema. Porque cuando nosotros vemos más allá, entendemos la gracia de Dios, entendemos que la gracia de Dios es suficiente, que la gracia de Dios es la que basta para nuestra vida. Muchas veces nos vamos a recibir un sí como respuesta, no vamos a recibir la respuesta que nosotros esperamos, pero vamos a recibir la respuesta perfecta de Dios. Vamos a recibir la respuesta a nuestra necesidad, a nuestra petición, la respuesta perfecta. Y eso es importante que nosotros podamos entender y podamos descansar en la voluntad de Dios. Ya no ver la vida, ya no ver las cosas solamente desde nuestra perspectiva, sino que también que Dios también nos haga ver desde su perspectiva, para entender todas aquellas situaciones que nosotros podamos vivir en la vida. Que el Señor le bendiga, hermano. Espero que esta palabra, esta reflexión sea de bendición para su vida, y recuerde las palabras del apóstol Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor le bendiga.